vámonos directo a la palabra. Hoy tenemos un tema que se llama Sellados por el Espíritu. Así aparece como título. Y vamos a entender qué es ese sello que es dado por el Espíritu. Nosotros somos los que hemos recibido a Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento. Así se es dado en el Señor que nosotros recibimos ese nuevo nacimiento. Así que somos nacidos de nuevo, pero además de nacido de nuevo, al recibir a Cristo como ese nuestro único y suficiente Salvador, también se nos es dado lo que se llama las arras y el sello del Espíritu Santo. Para eso vámonos a las Escrituras. En el libro según el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido leído y vamos a desarrollar en este viernes de impacto en Al Rayar el Alba con Cristo. ¿Qué es lo que queremos hablar de ese sello? Bueno, en el papel, en una factura o en un documento, el papel sella, ese sello garantiza su validez. O sea, ¿qué es lo que garantiza un documento cuando es escrito? El sello. Cuando lo llevamos a la registraduría, cuando lo llevamos a la notaría, si el notario no firma y no le coloca un sello, ese documento no tiene validez. En la vida espiritual, el Espíritu Santo es el sello que garantiza la validez de las obras de Dios en el presente y futuro de la vida del cristiano. Escúchalo bien. Si un documento, que tú, cualquiera que sea, las escrituras de una casa, incluso el contrato de trabajo que nos dan en una empresa, si no tiene el sello y la firma de la persona que es el que autoriza aquel nombramiento, no tiene validez. Un documento puede estar bien escrito, un documento puede estar bien estructurado, un documento esté bien presentado, pero si no tiene firma y sello, ese documento no tiene validez. Si el Espíritu Santo no está presente en la vida del creyente, no hay obra de Dios, no hay fe, porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, lo acabamos de leer. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Justicia y juicio. Pero dice él, yo os digo la verdad, acabamos de leerlo. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo a los que estaban presentes en ese momento. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, dice Jesús, el Consolador no vendrá a vosotros. Es decir, aquel que va a colocar el sello no ha llegado. En el momento es necesario que nosotros recibamos el Espíritu Santo para que Él ponga sus sellos sobre nosotros. Ahora, si no está el Espíritu Santo en nosotros, no hay amor, porque es a través del Espíritu Santo que Dios derrama su amor en nuestros corazones. Está el amor humano, pero el amor de Dios, el amor de Cristo, a través del Espíritu Santo puesto en nosotros, es el que hace que nosotros hagamos el querer y el hacer, como dice la palabra, de parte de Dios. Romanos 5:5, bendito sea el Señor,
el libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, como dije yo, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Léalo ahí, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice en Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos fue dado? El Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, no hay esperanza porque el Espíritu Santo que nos convence de que somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, no hay esperanza. Es necesario la presencia del Espíritu Santo. Y vamos entonces a Romanos 8. Ahí mismo vayamos al libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer unos versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice? Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces es necesario que en nosotros esté el Espíritu Santo, porque es el que son las a razón, es el sello que fue puesto en nosotros, y el que dice a nuestro espíritu que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Aleluya. Y el 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos dice, aleluya, yo repito, el Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. No es otro, no es otra persona, no es el que nos ve a actuar a nosotros en obra, que dice, fíjate, ese hombre se ve que es un hombre de Dios. Sí, sí, se ve en nuestras obras, pero es el Espíritu que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice la palabra que estamos leyendo en Romanos 8:16. El profeta Ezequiel describe la promesa cumplida en nosotros. Y vamos a leerlo en Ezequiel. Bendito sea el Señor, profeta Ezequiel. Hoy vamos a seguir leyendo la palabra verso por verso, como nos gusta a nosotros. Porque no nos gusta poner tanto palabra nuestra como la palabra que está escrita, aunque nosotros entremos a escudriñarla y entrar en ella, entrar en la palabra, escudriñar, porque sabemos que ahí está la verdad. Ezequiel. Bendito sea el Señor. Profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, 36, capítulo 36, versículo 26 y 27. Dicen: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mira de dónde viene diciendo que va a colocar un espíritu en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero nos llama la atención que en Ezequiel ya se estaba hablando de que el Espíritu Santo estaría en nosotros, con nosotros y en nosotros. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
Hermoso cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor diciendo eso, que va a colocar un corazón nuevo, porque el corazón que tenemos hasta antes de conocer a Cristo era un corazón que venía lleno de ¿qué? De toda inmundicia, de pecado, de rencores, de egoísmo, de fornicación, de adulterio, de odio, de poco amor, de antipatía y muchas cosas más. Entonces el Señor nos dice en Ezequiel que nos va a colocar corazón nuevo. Es decir, por eso es que dice el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque el nacimiento nuevo quiere decir que nosotros tendremos espiritualmente un corazón nuevo y además nos pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ezequiel 36, 26. Pero, ¿qué más tenemos en Ezequiel? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu en mayúscula. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estas palabras son dichas del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Pero la palabra de hoy es la misma de ayer y hoy y por los siglos. Esto que es dado como promesa del pueblo de Israel también es dada a su iglesia, a su pueblo en general. Y dice, y os daré corazón nuevo. Y pondré mi propio espíritu, dice él, dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos y que además los pongas por obra. Ezequiel 36, 27. Entonces, aquí vemos que el Señor pone un sello, Espíritu Santo en nosotros como sello, nos sella. Es decir, que coloca ese membrete espiritual en nuestros corazones, en nuestra vida, y nadie nos podrá arrebatar del Señor, porque estamos sellados como documento que se sella, como el documento escritural que se coloca en una notaría y se sella. Este documento es genuino, es como lo hemos hecho, se ha pactado. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro, en su primer sermón, afirmó que la venida del Espíritu era el cumplimiento de esa promesa de Dios dada al profeta Joel. ¿Y qué dice eso en los Hechos 2, 16 al 18? Porque eso está escrito, ellos lo tomaron de allá y lo traen. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer del 16 al 18. Mas estos es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira, voy a quedarme aquí en este versículo 17. ¿Cómo será que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen? ¿Cómo? ¿Cómo es que los jóvenes verán visiones y cómo los ancianos soñarán sueños? Y arriba está claro, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea que esto va a ser un hecho del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que el Señor derrame su espíritu sobre ellos. A personas en que el Señor derrame su espíritu, estas personas
profetizarán. ¿Cuándo? Dice aquí en Hechos 2:17, en los postreros días. Y yo digo que estamos en los postreros días. En estos días, haciendo un poquito de esta palabra de Hechos 2:17, Dios ha derramado sobre toda su iglesia su espíritu. Por eso encontramos personas que profetizan, que sueñan y que tienen visiones con el Señor. Porque esto ya ha sido dado. Esto es una realidad. Aquellos que quieren cerrar a esto diciendo que eso no es así, pues está escrito. Yo no estoy inventando nada. Dice Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice que sobre el pueblo de Israel, dice que sobre el pueblo gentil, no, dice sobre toda carne. Sobre toda carne, y sobre toda carne, sobre toda. No una parte, no, todo su pueblo, todo aquel pueblo que sigue al Señor, todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios ha colocado su espíritu y ha derramado sobre cada uno de nosotros. Entonces nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y cuando dice que soñarán sueños, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a aquellas cosas que el Señor les revela en sueños a las personas. ¿A qué se le llama ancianos? A las personas con mucho conocimiento bíblico, a las personas con mucha sabiduría, con personas que han tenido tiempo con el Señor. A estos también se les llama en la Biblia ancianos. Y los ancianos soñarán, los ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Habla de qué? De un futuro. ¿De qué tiempo? Del tiempo de aquellos días. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, y profetizarán. Entonces, hoy, cualquiera de nosotros que el Señor utiliza para dar profecía, el Señor lo ha dicho en su palabra, Hechos 2:18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿A quién le llama el Señor siervos y siervas? A aquellos que han aceptado a Cristo y están haciendo una actividad al Señor. Lo que el Señor utiliza como ministros, como pastores, como profetas, como evangelistas. Estos son los que el Señor está llamando aquí siervos y siervas. Y en estos días, y en aquellos días, en los postreros días, en estos días, derramaré, dice el Señor, de mi espíritu y profetizarán. Yo no me lo estoy inventando, lo estamos leyendo. Bendito sea el Señor. Y más adelante, en el 19 dice, y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Wow. Eso viene. Todo eso viene, dice el Señor. Así que eso es lo que vamos a ver. Bendito sea el Señor. Se trabó la imagen. Vamos a hacer algo para que esta imagen deje de estar quieta. Bendito sea el Señor. Así que mientras vamos a ir cuadrando la imagen, mientras cuadramos la imagen, vamos a seguir aquí. Ok, yo creo que ya tenemos la imagen nuevamente. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Y derramaré, bendito sea el Señor, estamos en el libro de los Hechos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:16 al 18. Vamos a Efesios 1:13 para ir redondeando esta noche sobre el sello que el Señor ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Este es el tema que traemos hoy, el sello del Espíritu. Pero somos sellados porque somos eso que el Señor nos ha tomado de aquí de la tierra. Nos ha liberado del pecado, nos ha roto de las ligaduras del pecado y nos ha llevado a su luz admirable. Y estando en esa condición, el Señor, como dice en Efesios 1:3, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ahora, somos propiedad única de Dios. Eso es lo que es el sello del Espíritu Santo. Cuando dice que nos sella, está diciendo que somos propiedad única de Dios y nadie puede arrebatarnos de su amor. La Biblia dice y enseña que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, es necesario nosotros tener ese Espíritu con nosotros y a veces sido sellado. Romanos 8:9. Vamos a ir concretando. Aleluya. De Dios. Porque ya nosotros no vivimos según la carne, como dice Romanos 8:9. Ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, como dice Romanos 8:9. Y si alguno de nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, no es de él. Entonces es una condición para podernos llamar hijos de Dios, para poder decir que somos de Cristo, para poder decir que somos sellados, es que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y no vivimos ya según la carne, sino según el Espíritu. Ahora creo que tenemos clarito lo del sello del Espíritu. Entonces le pertenecemos a él, como dice la palabra, le pertenecemos a Dios. Entonces, muchas veces y muchos creyentes, mira, hablo de creyentes porque creyente es todo aquel que cree, más aquel que no ha recibido a Cristo no es de Dios, no es de Cristo, no tiene el Espíritu. Todos pueden ser creyentes, pero además de ser creyente, tienes que recibir a Cristo para poder ser llamado hijo de Dios. Entonces, muchos creen y afirman que conocen a Dios, pero debemos tener en cuenta que la mayor importancia tiene el ser conocido o reconocido por Dios. No es solamente conocer de Dios, sino ser reconocido, ser sellado y tener el Espíritu Santo y no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Esto debe quedar claro esta noche. Hay muchos que creen. Los espíritus creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. El problema no es estar en creer, sino el entregarse a Dios. El entregarse y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En eso está
en que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y además, Él nos sella con su espíritu. Y entonces cuando el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Otro versículo que vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que hay dos cosas o tres aquí. Primero, el concepto de ser oveja, ¿sí? Y el de ser oveja, el oír la voz que llama. Y dice él, y yo las conozco. Mírenlo, ahí está escrito. Mis ovejas oyen. Entonces, uno es escuchar la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. Dos, que seamos reconocidos por Él. Y tres, que lo sigamos. No es solamente creer que existe, no solamente creer que Él dio su cuerpo en la cruz, sino que nosotros debemos seguirle. Es que dice que tenemos que seguirle a Él. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, Él nos conoce y nosotros le seguimos. Escuchamos su voz, Él nos conoce y le seguimos. Ahí está en esas tres palabras. Oímos su voz, nos conoce porque ya nosotros lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, y después de eso le seguimos. Tres aspectos muy claros para el que cree, pero que reconoce la voz. Dios lo reconoce también y seguimos a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y este conocimiento es una distinción que Dios ve entre los suyos y el mundo. Hay mucha gente que cree, pero Dios distingue a aquellos que realmente son suyos, sellados por el Espíritu. Tienen el sello del Señor y estos Señor los conoce, los saca del mundo, los reconoce donde estén. Es posible que estén ahí diseminados entre todo el mundo, pero Dios los conoce. Y estos, cuando conocen a Dios, al Señor, su voz, los sigue. Amén. Los sigue. Segunda de Timoteo 2:19, y con eso vamos a concluir por esta noche. Segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, lo que quiere decir ahí, no hacemos las obras de la carne. Eso es lo que significa: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre, que invoca el nombre de Cristo. El que invoca el nombre de Cristo ya deja las actividades del mundo para seguir a Cristo y seguir sus enseñanzas. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. ¿Cómo conoce el Señor los que son suyos? Aquellos que son sellados por el Espíritu. Y todos ellos se apartan de la iniquidad. ¿Y quién se aparta de la iniquidad? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces lo tenemos claro, lo tenemos bien clarito. Bendito sea el Señor esta noche, porque estamos viendo ese sello que nos identifica al cristiano, pero el cristiano verdadero, el de conversión genuina, no el que se llama como cristiano, no aquel que dice yo sigo a Cristo, no, aquel que es sellado, porque dice, él escucha mi voz
y yo lo conozco y él me sigue. Tres fundamentos claros. Él escucha mi voz, yo lo conozco y él me sigue. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la garantía? Todo lo que Dios nos ha prometido, él cumplirá. Efesios 1, 13 y 14. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Vamos a leer el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. ¿Cuál es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que primero? Haber oído la palabra de verdad. Segundo, el haber entendido el evangelio de nuestra salvación. Y tercero, habiendo creído en él. Tres aspectos: oír la palabra de verdad, aceptar en nuestro corazón la salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, en él. Entonces, con esos tres aspectos, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con esa promesa de que cuando venga el Espíritu del Señor sobre nosotros, Él nos reorgullará de todo pecado y nos sacará de nuestra actitud, nuestra acción, porque está actuando ya en nosotros. Nosotros estamos en la voluntad del Espíritu y dejamos las cosas del mundo para entregarnos a las situaciones de cristiano y no la del mundano. Hablar así. Actitud, acciones de cristiano y no actitud y acciones del mundano. Porque hay gente que aún estando del lado cristiana, todavía hay mucha secuela mundana en ellos. Eso es un proceso, eso sí lo entiendo. Es un proceso, pero nosotros no nos podemos quedar en los procesos. Tenemos que continuar paso a paso, caminando de gloria en gloria, en victoria, en el proceso de ir creciendo en el evangelio, de ir creciendo en la salvación, de ir buscando la espiritualidad que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Dios nos dio su Espíritu y nos lo dio como garantía. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Eso dice en el 14 que acabamos de leer. ¿Cómo dice en el 14? Dice: las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta dónde? Hasta nuestra redención. O sea que ese es un proceso. Nuestra herencia hasta la redención. Esto nos llama de un proceso, de un caminar en Cristo, de un caminar en la vida cristiana y cada vez más lejos de la vida del mundo y más cerca de la vida cristiana, más cerca del caminar de Jesús, pareciéndonos más a ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces somos llenos del Espíritu Santo cuando nos vaciamos del pecado, cuando nos vaciamos de la vida del mundo, cuando nos alejamos de la vida pecaminosa y nos entregamos incondicionalmente, no con condiciones, nos entregamos incondicionalmente al Señor para ser guiados por Él, para andar en el camino que el Señor nos va mostrando
en nuestra vida cristiana. Vamos a continuar en Efesios. Efesios 4:30. Estamos terminando. Y no contristáis al Espíritu. No contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Otra vez aparece la palabra redención. Y no contristéis el Espíritu. ¿Cuándo contristamos el Espíritu? Cuando nosotros damos paso atrás en la vida mundana. Cuando Dios nos saca de allá y nosotros todavía queremos ver hacia atrás, hacia aquellas cosas mundanas, aquella vida, hacia nuestra historia pasada. Entonces, nosotros tenemos que alejarnos de eso para no contristar el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Entonces, contristamos el Espíritu cuando no obedecemos lo que Él nos manda a hacer. Cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros no cumplimos sus preceptos, cuando no llevamos una vida adecuada como el Señor quiere que la llevamos, contristamos al Espíritu. En otra parte, creo que 1 de Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Vamos a buscarlo, yo creo que sí estoy bien. Es 1 de Tesalonicenses, creo que capítulo 5. Y 18 o 19. Vamos a buscar el 19. Ok, está ahí. No apaguéis el Espíritu. Dice 1 de Tesalonicenses 5:19. O sea que hay dos aspectos que no debemos hacer. No contristarlo y el otro es no apaguemos el Espíritu. Es decir, que nosotros tenemos una llama encendida internamente, espiritualmente una llama encendida. Y si nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, empezamos a apagar esa llama. No apaguéis al Espíritu. ¿Y cuándo apagamos el Espíritu Santo? Cuando insistimos en hacer lo que es desagradable delante de Dios. Cuando se impone en nosotros el orgullo, la rebeldía, la incredulidad, y cuando no somos sinceros en conocer nuestras fallas y pecados. Es decir, cuando no nos arrepentimos ante Dios sobre esas cosas que hemos hecho que son pecaminosas. Tenemos que ir a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cuándo apagamos el Espíritu Santo? Bueno, cuando somos orgullosos, cuando somos rebeldes, cuando somos incrédulos a la palabra, y cuando no somos sinceros, y cuando no reconocemos nuestras fallas y pecados. Y por último, en Gálatas, y vamos a terminar con esto, gracias al Señor. En Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 16. Aquí dice algo que es importante, es que siempre lo tengamos claro. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos puntos claros aquí. Primero, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu es no haciéndonos o haciendo cosas los deseos de la carne. No satisfagamos los deseos carnales. Hay muchos deseos carnales que no le agradan a Dios. Entonces, esos deseos carnales no los satisfagamos, porque si lo hacemos, no andamos en la vida que le agrada a Dios, que es la vida en el Espíritu, en su Espíritu, el cual ha sido sellado y está en nosotros.
Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, cada vez que nosotros hacemos actos que no le agradan, nosotros contristamos y apagamos el fuego, la llama que se ha puesto en nosotros. ¿Quién ha visto los Juegos Olímpicos? Recuerdan que el fuego de los Olímpicos van una antorcha y la encienden, y esa antorcha debe estar encendida durante todos los Juegos Olímpicos y se apaga al final. ¿Cuándo? Cuando se acaban los Juegos Deportivos. Pero eso es muestra que nosotros no debemos dejar apagar, porque nosotros no vamos a dejar de terminar nuestro ascender espiritual, nuestro ascender en la vida cristiana. No se va a acabar para nosotros los Juegos Olímpicos. A nosotros no termina sino hasta Cristo venir o cuando el Señor venga por nosotros. Entonces nuestra llama, como la de los Olímpicos, nunca debe apagarse. Siempre debe estar encendida. Así, si nosotros recibimos a Cristo, a Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y no solamente somos conocidos por Dios, sino que el mismo enemigo, el diablo que Dios reprenda, y sus súbditos, y el mundo reconoce, y el mismo mundo reconoce que no pertenecemos a ellos, no pertenecemos al enemigo, no pertenecemos a este mundo, y ni a nada que hay en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Ya nosotros lo leímos en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. El Espíritu Santo no es un sello en la frente como creen algunos, no es eso. Pero sí es un sello en nuestro corazón, porque dice que ahí mana la vida y ahí es donde el Espíritu Santo sella a nosotros. A través de su Espíritu sella y le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo nos reconoce la gente que somos sellados por el Espíritu? O como alguien, como cuando abres un libro en la notaría, saben que ese documento es genuino. Pues cuando lo ven, le ven el sello y la firma del notario. De igual manera, en nosotros se debe ver, vea esto, el valor hacia las cosas espirituales, sabiduría, buen testimonio y obras del Espíritu que actúan en nosotros. Hechos 4:13, eso vieron en Pedro y en Juan. Hechos 4, bendito sea el Señor. Hechos 4:30. Mientras extienden tus manos para que se hagan sanidad y señales, bendito sea el Señor. Algo no está bien. Perdón. Es Hechos 4:13. Yo me equivoqué aquí. Bueno, vamos para 3. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, que estaban viendo en ellos, el pueblo que estaba ahí, que vieron en ellos, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y se reconocían que habían estado con Jesús. Mira, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente ve en nosotros, mírelo bien, aspectos de la vida de Jesús en nosotros. Anegados, sufridos, benignos, porque así dice que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es así, es un espíritu sufrido, benigno,
todo lo soporta, todo lo cree. Ese es el Espíritu que está en nosotros. Entonces, algunos dirán que ven en nosotros aspectos que antes no veían, porque hemos sido sellados y empiezan a ver a nosotros características de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que vive en Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, para terminar hoy, vamos a regresar a ese versículo de Efesios 1:13 y sellamos. Efesios 1:13 dice, perdón, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Fuimos sellados con ese Espíritu. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu de la promesa. Fuimos sellados de una vez y para siempre. Porque el Señor ha colocado el Espíritu en nosotros no para que nosotros fuéramos otra vez a caer en el pecado, sino que el Señor enseguida, a través de su Espíritu, va haciendo los cambios necesarios, correctos, perfectos, y de manera que va sumando cada día una vida diferente. Cada mañana vas haciendo diferente. Cada mañana tu vida va haciendo una vida más hacia lo espiritual que hacia lo físico, que hacia lo carnal. Esta noche, después que vimos esto del sello del Espíritu, de nuestra actitud que debe ser diferente, que debemos dejar las cosas del mundo, debemos dejar esa vida mundana, esa vida pecaminosa, para entrar en una vida nueva en el Espíritu. Escúchalo bien. Escucha bien, esta noche Dios te ha hablado, Dios me ha hablado, y vemos que cada día debemos dar un paso hacia adelante y no hacia atrás, hacia lo espiritual y menos hacia lo carnal, hacia los caminos del Señor Jesucristo y alejarnos de los caminos de la maldad. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. Hacia atrás tenemos la perdición, el infierno y la condenación. Con Cristo tendremos vida eterna y vida en abundancia. Dios no nos ha abandonado. A través de Cristo tenemos ese Redentor, ese que va a actuar para que nosotros se nos dé lo que estamos esperando que se dé. Que el milagro en nuestra vida se dé. Eso que estamos esperando y anhelando. Dice el Señor, pedid y se os dará. Eso que nosotros estamos anhelando con mucho deseo y verdadero, lo hemos enterado con el Señor. El Señor dice, pedid en mi nombre, porque todo lo que pidáis en mi nombre, yo os daré. Tocad y se abrirá. Buscad y hallaréis, dice el Señor. En esta noche vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo nuestros pasos y que cada una de nuestras peticiones el Señor vaya dándonos muestras. Señor, muéstranos, Señor, que tú estás escuchando. Muéstranos, Señor, que estamos en el camino correcto. Muéstranos, Señor, que te estamos pidiendo algo que está dentro de tu voluntad. Oh, bendito Dios. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Líbranos de las acechanzas del enemigo. Líbranos de las acciones del enemigo que quiere truncar
nuestros sueños. Porque Él vino a 3 cosas: a matar, robar y destruir. A matar nuestros sueños, a robar nuestra alma y a destruir nuestra vida. Él ha venido a hacer 3 cosas, pero Dios está ahí como un poderoso gigante para impedírselo, porque Él es el que puede impedírselo, porque Él tiene el poder para hacerlo y porque Él conoce las patrañas del enemigo. Nosotros le pedimos al Señor y le rogamos que no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal de Él. Porque no somos con nuestra fuerza. Porque el dueño del querer hacer de nosotros es Dios. Oh Señor, nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo porque dice que a través de Él tendremos, además de la salvación y la vida eterna, estáis sellados con el Espíritu. Tenemos que en Él la palabra de que Él nos dará lo que le pidamos. Pedid y se os dará, porque hasta ahora no has pedido nada. Le dijo a sus discípulos: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque lo que pedía en mi nombre, eso yo les voy a dar. Aleluya. En esta noche, concéntrate en esas necesidades que tú tienes. Concéntrate en esas dificultades. Concéntrate en eso que te han dicho. Concéntrate en todo aquello y se los colocas a los pies de Cristo. Dile: Señor, aquí están, Señor, mis peticiones. Aquí están mis necesidades. Aquí están, Señor, este diagnóstico que me han dado. Señor, lo coloco bajo tus pies. Y yo voy a pedirte en tu nombre. Dice: porque hasta ahora no han pedido. Pues vamos a pedirle al Señor en esta noche. Te presento mi necesidad, te presento mi condición, te presento esta angustia, te presento esta dificultad, te presento esta situación económica, te presento estas contrariedades en casa, te presento mi trabajo, te presento este plan a tus pies, porque tú has dado una promesa que te pidamos que tú nos los dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Gracias, Señor, por esta noche, en el rayar el alba con Cristo, en esta noche que fue una noche hermosa, en que tocamos el tema del sello del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche. Colocamos, Señor, el sueño de cada uno de mis hermanos, algunos que están presentes todavía, otros que ya de pronto se fueron a dormir. Ten en cuenta, Señor, a todos mis hermanos, sus peticiones que fueron puestas esta noche, para que tú, Señor, se las concedas dentro de tu voluntad. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Danos sueños tranquilos y apacibles. Que tus ángeles estén alrededor de cada uno de mis hermanos y de esta casa y de cada hogar. Señor, coloca ángeles con espadas enfundadas. Te colocamos, Señor, aquellos, mi esposa, mi hija Daniela, que van a salir mañana a la ciudad de Medellín. Te la colocamos en tus manos. Van a viajar vía terrestre alrededor de unas 12 o 14 horas en bus. Las colocamos, Señor, en tus manos. Sé tu, Señor, dirigiendo ese bus. Ábrele, Señor, los caminos. Líbralos de todo mal y que lleguen en bien. Mañana sábado salen en la tarde. Que lleguen bien el día domingo a la ciudad de Medellín. Y todos los que van con ellos son jugadores, deportistas del Instituto La Salle, que van con mi hija también a unas justas deportivas que van de aquí representando su colegio de Barranquilla a la ciudad de Medellín. Sé tu, Señor, llevándolos con bien el día de mañana
Colocamos también en tus manos, Señor, la salud de nuestro compañero de trabajo ya pensionado, Joaquín Mosquera. Oh bendito Dios, esa isquemia que le dio en la semana pasada, Señor, sé tú colocando células nuevas en su cerebro, Señor, limpiándole, Señor, su cerebro, dándole de nuevo, Señor, a su conciencia, que reconozca a todas las personas, que vuelva a tener lo mismo a lo cual tenía antes de que esta isquemia ocurriera, Señor. Límpiale, Señor, su cerebro, ponle células nuevas en el nombre de Jesús. La hija de el hermano Harold en Cartagena, Señor, que todavía tiene muchos días en esa clínica, Señor, pon tu mano sanadora sobre ella, hazle un milagro, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, para que testifiquen tu poder, Señor. Sé tu, Señor, levantando a esa niña en gloria, en victoria, Señor, sanando completamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Nos vamos a este lugar, Señor, nuevamente, pero no de tu presencia. Sé tu, Señor, dándonos eso, Señor, que te pedimos, y a cada uno de mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos, si así Dios lo permite, el día domingo en el mensaje dominical. Si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.